Hoy está con nosotros en calidad de invitado el distinguido crítico literario Marcel Velázquez Castro, que es profesor universitario en San Marcos y en la Católica, y autor de varias obras, la última de las cuales es en realidad una compilación. Se titula La República de Papel, política e imaginación social en la prensa peruana del siglo XIX. Vamos a conversar sobre algunos de los muchos puntos que contiene esta obra. De modo que le manifestamos nuestra complacencia a Velázquez Castro de tenerlo aquí. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Yo recuerdo que Raúl Porras, en su ensayo acerca del periodismo en el Perú, dijo que la colonia no tuvo periódicos. Y esto, a juicio de Porras, fue una manifestación de buen gusto, porque le ahorró a la ciudadanía, ¿no?, lo que él llama esos discursos sesquipedales de tanto erudito a la violeta, ¿no? Y además de ese... teníamos a murmuradoras de nacimiento y a chismógrafos profesionales, y sobre todo teníamos a las campanas, ¿no?, que noticiaban pues la muerte de cualquier ilustre ciudadano, o noticiaban que en la parroquia tal se iba a llevar a cabo una procesión, ¿no? Entonces las noticias corrían de boca en boca con más presteza que en los papeles, ¿no? Ahora, ¿no se podría decir, ¿no?, que esta ausencia de hojas impresas en la colonia se debía a la ausencia de la imprenta, ¿no? Porque nosotros tuvimos imprenta desde fines del 16, ¿no? Tenemos aquí el caso pues muy conocido de Antonio Ricardo, el impresor italiano, ¿no? Entonces, no fue esta ausencia de imprenta. ¿Cuáles fueron los factores que explican esta carencia o esta ausencia transitoria quizá de periódicos en la colonia? Bueno, lo que habría que precisar, bueno, ante todo un gusto volver a tu programa, es que existieron gacetas oficiales, existieron algunas hojas impresas al final de la colonia de manera periódica, ¿no? Quizá el más importante, el Mercurio Peruano, 1791 a 1795. Y esto debe situarse en esta inquietud producto de la Ilustración y de las reformas borbónicas, ¿no?, donde hay un mayor desarrollo de la hoja impresa como un medio para transmitir información, pero también para producir nuevos conocimientos. El Mercurio Peruano tiene un interés, una inquietud peruanista, ¿no es cierto? El primer artículo es Idea General del Perú, pero no debe, como bien dices tú, recordando la cita de Raúl Porras, que hay una cultura del rumor, hay una oralidad en la ciudad de Lima muy fuerte que tiene pues un largo arraigo, y se combinan, ¿no? Es decir, las hojas volantes no se oponen al mundo oral. Muchas veces las hojas volantes son la fuente del rumor, y los rumores muchas veces llegan, desembocan a la hoja impresa, ¿no? Entonces no son dos mundos completamente antagónicos, son dos mundos que pueden retroalimentarse. Y a fines del siglo XVIII existieron la Gaceta de Lima, el Mercurio Peruano, entre otras publicaciones periódicas. A fines del XVIII, sí. Pero digo antes, pues la colonia no comienza... No. Claro, sí. En ese sentido tiene toda la razón, Porras, ¿no? Sí. Entonces, además hay otro factor aquí que me parece sumamente interesante, porque claro, hay que explicarlo, ya que de otra manera tampoco nos es absolutamente inteligible la llamada República de Papel. Y es lo siguiente: en el 800 hubo un gran analfabetismo. Ahí tenemos las investigaciones, no solamente de Macera, sino de otros investigadores, y nos dicen pues que apenas el 20% de la población sabía leer y escribir, ¿no? Entonces había un 80% de analfabetos. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo, digamos, forjarse la República de Papel con 80% de analfabetos?
Bueno, en el caso del Mercurio Peruano se llegó a tener 500 suscriptores, ¿no? En una ciudad de Lima que estaba por los 50.000 habitantes. No, pero incluso yo diría esto, suponiendo, por ejemplo, que la mitad de la población haya sido alfabeta, esa mitad que sabía leer no leía necesariamente los periódicos. Ah, no, por supuesto que no. Entonces habría que reducir, digamos, el porcentaje todavía a un 20, pues, ¿no? Supongo yo. Seguramente, pero habría que decir también que las formas de lectura eran distintas. Entonces se leía mucho todavía en voz alta y en grupos, de manera colectiva, de modo que bastaba que una persona sepa leer para que transmita la información de una hoja volante, de un periódico, de una gaceta, a muchas personas que no sabían leer y que de ese modo se enteraban y participaban de esa cultura de lo impreso. Entonces, digamos que existían mecanismos por la propia dinámica de la cultura de lo escrito en ese momento que posibilitaban que personas que no sabían leer accedan a estos circuitos, ¿no? Era muy común la lectura en las plazas, la lectura también en las pulperías, en las chinganas, en los cafés, por supuesto, ¿no? Ahí en Mercurio Peruano se habla de los cafés de Lima y cómo se convierten en espacios de lectura de hojas volantes. No, si no había personajes pues, como el loco Quirós, ¿no? Claro. Que andaba siempre con una serie de libros y todo, y que recuerdo que Palma dice que hablaba con mucho fundamento de la cuestión de México y de una serie de otros asuntos, y uno lo escuchaba, pues, porque realmente el tipo no era en eso tan loco, ¿no? Claro. En la página 29, en la nota 55, Velázquez Castro manifiesta lo siguiente: desde el orden republicano, la prensa fue concebida como el órgano de la opinión pública, freno al poder y heraldo de la nueva civilización. Y luego el autor cita a Carolina Freire de Jaimes, que en 1874 manifestaba que el periodismo en el Perú era el mejor guardián de los intereses sociales, la fuente donde bebe el pueblo ideas que lo ilustran, consejos que lo guían. Entonces yo creo que se cometía entonces, ¿no?, el mismo error que se comete ahora, consistente en suponer que los periódicos son una fuente directa de información de la realidad, ¿no? Y no intermediarios entre un grupo de interés o más de uno y los lectores, ¿no? Sí. Entonces, un comentario... Yo creo que hay dos aspectos distintos, ¿no? Uno primero es comprender cómo para el proyecto republicano, para las ideas republicanas después de producir la independencia, la libertad de imprenta, porque ese era el nombre que tenía, libertad de imprenta, ese era el derecho, era concebido como central, como un elemento constitutivo del propio modelo político republicano. Sin libertad de imprenta no podía haber república. Lo segundo era a partir de 1810. Sí, claro, pero desde Cádiz, digamos, desde 1810 y luego en la Constitución de Cádiz de 1812 se considera, pero creo que hay un énfasis particular en el mundo republicano, porque se considera que ahora sí vamos a tener una libertad plena, absoluta, en tanto vamos a poder expresar cualquier opinión libre, digamos, de cortapisas. Entonces hay un énfasis particular desde 1821 frente a lo que vino desde antes, la libertad de imprenta de 1810, primero con el reglamento y 12 en Cádiz. Y lo segundo es que se consideraba que la prensa era el termómetro de la civilización, es decir, a mayor cantidad de periódicos, de revistas, mayor civilización para la sociedad, ¿no? Esa era una idea muy extendida y se pensaba que la prensa era además el instrumento, la herramienta adecuada para transmitir estas ideas entre la sociedad. Y por supuesto, como usted ha dicho, no se veía el papel de mediador de la prensa. La prensa era vista como un vehículo que transmitía de manera nuda, digamos, las ideas o los conceptos y o los intereses políticos de determinado grupo. Pero como sabemos, la prensa también contribuye a constituir una realidad y actúa como un intermediario y sirve en algunos casos a intereses políticos, ¿no? Fundamentalmente. Y en el Perú, en el 19, en la primera parte, en el periodo de las guerras civiles, hay muchísima prensa que está adscrita a los ejércitos. Los ejércitos viajan con sus imprentas respectivas y obviamente es una imprenta que está al servicio del proyecto político-militar del determinado caudillo, de Gamarra, de Santa Cruz, de Salaverry, ¿no? Claro, yo recuerdo a este propósito que el Murcia...